bien, compañeros y compañeras, continuamos con nuestra clase virtual sobre la guerra civil. Estábamos hablando de Clara Barton, sus grandes aportaciones, su calidad humana en medio de la guerra civil de los Estados Unidos. Y culminábamos, ¿verdad?, mencionando su gran aportación como fundadora de la Cruz Roja en los Estados Unidos de América. Eh, Hay un evento importante en la guerra civil que, bueno, cada vez que se habla de este episodio, ¿verdad? Y de este capítulo de la historia siempre se menciona. Es el discurso de Gettysburg. El discurso de Gettysburg se ha establecido que fue uno de los discursos más importantes que tuvo Abraham Lincoln. Es de los discursos más recordados. Eh, Y yo quiero leer una parte de ese discurso a todos ustedes, ¿verdad? Eh, Dijo Lincoln en aquella ocasión, dice, nosotros los que vivimos, y eso ya era terminando el discurso, nosotros los que vivimos tenemos la obligación sagrada de continuar y de terminar noblemente la obra que comenzaron los que aquí sucumbieron. Hago un paréntesis para explicar un poquito el contexto en el que se da este discurso. Este discurso se da en Gettysburg, Pensilvania. Se está fundando un cementerio en este lugar. Yo más adelante voy a hablar de las batallas más importantes que se libraron en la guerra civil. Y en este lugar fue una de las batallas más importantes. Así que ahí, bueno, pues se estableció un cementerio en honor a los caídos en medio de esta batalla. Y es precisamente cuando están inaugurando ese cementerio, es que Lincoln está ofreciendo estas batallas. Así que por eso es que ahí él hace, ¿verdad? La especificación sobre los que sucumbieron, los que murieron. Dice, ahora nos corresponde a nosotros dedicarnos por entero a la gran empresa que todavía está inconclusa. Todavía la guerra civil estaba en todo su apogeo. Para que seamos dignos, y eso es muy importante, ¿verdad? Para que seamos dignos de los venerados muertos, para que tomemos de ellos la misma devoción a la causa por la que dieron la suprema prueba de afecto, ¿verdad? Me gusta mucho la poética de Lincoln en ese discurso. La suprema prueba de afecto es dar la vida por el país, ¿verdad? Por la causa. Para demostrar que no entregaron en vano sus vidas, que nuestra nación, colocada bajo el amparo de Dios, conocerá siempre la libertad tras este nuevo bautismo de sangre. Una expresión poética fuerte, ¿verdad? Este nuevo bautismo de sangre y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo jamás desaparezca de la tierra. Esas fueron parte de las palabras del famoso discurso de Gettysburg. Una nota interesante era que Lincoln no iba a ser el orador principal en esa ocasión, ¿verdad? El orador principal iba a ser el secretario de Estado de Estados Unidos para ese tiempo. Él simplemente dio estas palabras en medio de un saludo a la audiencia. Sin embargo, ¿verdad? Lincoln no dejó perder la oportunidad de poder transmitir unas palabras muy sentidas, muy importantes al pueblo en medio de esa coyuntura que se estaba experimentando. Ahora quiero compartir con ustedes algunos datos importantes de la guerra civil. Eh, Primer dato importante, el primer estado que, que se separa de la Unión fue Carolina del Sur, ¿verdad? Eso va a ocurrir en 1860, como bien nosotros hemos mencionado en otros videos. Una vez Abraham Lincoln gana las elecciones, ya inmediatamente Carolina del Sur se reúne en asamblea en el mes de diciembre y decide salirse de la Unión. Con la elección de Lincoln como presidente de Estados Unidos se inicia ya prácticamente el conflicto de la guerra civil. Una vez Carolina del Sur ha tomado la decisión de salirse de la Unión,
a principios ya del año 1861, estamos hablando del mes de febrero de 1861, se separan Texas, Mississippi, Luisiana, Alabama, Georgia y la Florida. Así que le siguieron 7 estados, ¿verdad? Luego de que Carolina del Sur tomara la decisión. Tenemos ahí a Texas, Mississippi, Luisiana, Alabama, Georgia y la Florida, ¿verdad? Que toman esa decisión en febrero de 1861 y bueno, pues ahí ya se establece oficialmente la Confederación de los Estados del Sur. Ya finalmente se van a unir a la Confederación Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, ¿verdad? Ahí ya entonces finalmente se terminan uniendo el resto de estos estados sureños. La capital inicial de la Confederación de los Estados del Sur fue Montgomery, Alabama, pero ya a los varios meses de haber iniciado el conflicto armado, la capital fue cambiada a Richmond, en Virginia. Ya en la etapa final del conflicto, se cambia una vez más la capital de los Estados Confederados a Danville, en Virginia, otra localidad dentro de lo que era el estado de Virginia. Pero obviamente eso fue por 7 días, del 3 al 10 de abril de 1865, cuando ya prácticamente eh, se había culminado el conflicto civil. El 9 de abril básicamente es que firman la rendición. El presidente de la Confederación fue Jefferson Davis, era miembro del Partido Demócrata, fue ex militar, participó en la Guerra de México en el año de 1846 al 48, era empresario y sobre todas las cosas era dueño de una plantación y dueño de esclavos. Jefferson Davis. Batallas importantes en la Guerra Civil. Bueno, pues tenemos que mencionar el ataque al fuerte Sumter. El ataque al fuerte Sumter fue el primer ataque que realizan las tropas confederadas, las tropas del sur, a una edificación, ¿verdad? A este castillo o a este centro de vigilancia. Una vez es atacado por las tropas del sur, bueno, pues Lincoln ante eso decide enviar sus tropas hasta este lugar y ese fue el ataque al fuerte Sumter, fue el evento que comienza ya las hostilidades entre los ejércitos del norte y del sur. Primero, el ejército confederado trató de negociar la rendición. Después de un mes de negociaciones, finalmente las tropas del norte que estaban allí en ese fuerte decidieron rendirse. Las tropas del sur arrasaron con ese fuerte y ante ese ataque, pues Lincoln entonces toma la decisión de enviar tropas del norte hasta ese lugar y allí pues comienza oficialmente la guerra. También tenemos la batalla de Bull Run y esta batalla tuvo 2 partes en ambas, ¿verdad? La primera tuvo lugar en 1861, la segunda en 1862. La batalla de Bull Run, eso fue en Virginia. Esas 2 batallas las ganaron el ejército confederado, ¿verdad? Eh, en la primera batalla, el ejército del norte pensó que podía dominar a las tropas del sur y aunque comenzaron de alguna manera obteniendo alguna ventaja, la realidad es que el escenario cambió y las tropas de el sur pues básicamente hicieron retroceder a las tropas del norte. Luego, en el 1862, se dio nuevamente una batalla en este lugar y tuvo el mismo resultado. Ganaron las tropas confederadas y fueron más lejos aún las tropas confederadas en esa segunda batalla de Bull Run.
fueron más lejos porque en esa segunda batalla las tropas confederadas invadieron el estado de Maryland, ¿verdad? Un estado del norte, y esa invasión de las tropas del sur al estado de Maryland se considera como uno de los momentos más difíciles que experimentó el ejército de la Unión durante la guerra civil. Así que esa batalla es importante, la batalla de Bull Run, porque representaron victorias para el ejército confederado, victorias importantes. Tenemos también la batalla de Antietam en el 1862. Esta batalla fue el primer gran conflicto en el norte. En esta batalla 50.000 soldados confederados invaden Maryland. Es una continuación de lo que estuvo ocurriendo, ¿verdad? Lo que les estuve contando anteriormente. Pero luego, una vez estas tropas confederadas invaden a Maryland, luego de eso fueron interceptados en el lago Antietam eh, por tropas del norte, las tropas del sur. Y bueno, pues esta batalla dejó también muchas bajas de un lado y de otro. Se entiende que en esta batalla de Antietam en el 1862, 10.000 soldados fueron heridos o desaparecieron, ¿verdad? Y fue la batalla con mayor número de bajas en un solo día. La batalla de Antietam se va a caracterizar y se va a considerar como una batalla importante porque por un lado se invade un estado del norte por parte de las tropas confederadas y porque provocó el mayor número de bajas en un solo día, ¿verdad? Las tropas confederadas perdieron 2.700 soldados. Las tropas de la Unión, las tropas del norte, perdieron 2.108 soldados, ¿verdad? Así que las tropas del sur tuvieron más bajas en esa batalla de Antietam. Y tenemos entonces la batalla de Gettysburg en Pensilvania. Fue la batalla decisiva de la guerra civil. Fue un triunfo para las tropas del norte, pero fue una batalla muy, muy cruenta, muy violenta para ambos grupos. Fue una batalla que dejó sobre todas las cosas a las tropas del sur muy exhaustas, muy cansadas, muy fatigadas. Y bueno, pues allí esa batalla es la que provoca que eventualmente se funde el cementerio, ¿verdad? Donde Abraham Lincoln va a pronunciar el discurso que les cité hace unos momentos atrás. Fin de la guerra civil. Bueno, pues la guerra civil eh, se firmó, ¿verdad? O la rendición se firmó el 9 de abril de 1865 en Virginia, y fue una rendición entre Ulises, o sea, quienes participaron en esa rendición fue Ulises Grant y Robert Lee. Duró hora y media la negociación de la rendición, pero finalmente se firmó. Ahora, un elemento importante que no se menciona cuando se habla de la guerra civil y cuando se habla de la derrota de los ejércitos del sur, no se menciona o se menciona muy poco que uno de los factores que provocó la derrota de los ejércitos del sur fue la gran cantidad de soldados del sur que desertaron del ejército. Me hubiese gustado poder desarrollar mucho más ese capítulo de la guerra civil en el ejército del sur, pero no nos da el tiempo. Pero fueron muchos los soldados que desertaron porque muchos soldados del sur eran pobres, ¿verdad? Y tenían un resentimiento porque sentían que ellos pobres estaban peleando una guerra de los ricos dueños de plantaciones, dueños de hacienda, ¿verdad? Dueños de esclavos. Y al ver que la guerra se tornaba tan violenta y tan sangrienta, y al saber que sus familias pasaban hambre, ¿verdad? Porque obviamente al ellos estar en la guerra, pues no podían ocuparse de sus familias, por lo tanto sus familias pasaban hambre. Y al ellos enterarse por medio de cartas y correspondencia que su familia está pasando hambre, eso les creaba un problema a nivel emocional. Y aún sabiendo que están peleando una guerra donde ellos no necesariamente se van a beneficiar.
porque están peleando una guerra para los ricos. Pues eso provocó muchas deserciones en el ejército del sur y eso fue desangrando, ¿verdad? Eso fue quitándole poder a las tropas confederadas y eso fue un elemento decisivo para que ¿verdad? El sur perdiera la guerra civil. Así que eso es un elemento importante a la hora de hablar de la derrota del ejército confederado, como muchos soldados decidieron desertar del ejército. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto? Bueno, pues a nivel político, Estados Unidos logró su reunificación. Los estados del sur pues aceptaron que las diferencias tenían que ser abordadas mediante la constitución, ¿verdad? Y no mediante las armas. A nivel económico, bueno, pues eh, provocó que la liberación de los negros en el sur abrieran ya una puerta para el desarrollo de la economía industrial capitalista, así que finalmente ganó el sector industrial, ¿verdad? Que fomentaba una economía industrial. A nivel social, bueno, pues los estados del sur no se les hizo muy fácil asimilar la derrota, ¿verdad? Aunque se logró la liberación de los esclavos, no se logró un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Todavía los negros siguieron siendo oprimidos. Los ciudadanos blancos se reorganizaron para generar un ambiente de acoso y persecución a los negros que provocó muchas muertes. Se inició una campaña de miedo e intimidación de los negros libertos que eventualmente provocó el surgimiento del grupo llamado Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan surge como consecuencia de la derrota de los estados del sur en la guerra civil. Muy bien, compañeros, ya básicamente el tiempo nos traiciona. En el tiempo del video todavía nos falta material, pero obviamente pues yo decido terminarlo aquí porque tendríamos problemas para subir el video, pero por lo menos tienen lo más importante. Recuerden que se acerca el examen final. Uno de los temas del examen final es la guerra civil. Deben repasar los videos de este tema y tomando sus anotaciones. Más adelante yo estaré enviándole detalles sobre ese tema particular. Bueno, pues muy buenas noches y nos veremos más adelante.